Hola, mi nombre es García Torres Mariel Fabiola y soy del equipo 9. Mis compañeros son Duarte Cota María Malitsandra y Mitchell Romero Luis Ángel. En este video voy a hablar sobre 3 temas que nos dejaron en la materia de sectores productivos en el comercio exterior, los cuales el primer tema se llama política comercial e instituciones gubernamentales. El segundo tema es pobreza y migración mundial. Y el tercer tema se llama la crisis de Maduro en Venezuela. La política comercial es un conjunto de principios, instrumentos y normas que utiliza un país para regular sus relaciones comerciales con el exterior. Los países diseñan y ponen en práctica medidas de política comercial con el objetivo de incidir de alguna manera sobre la orientación, estructura y el volumen de su comercio exterior. Existe un amplio número de instrumentos y medidas con que pueden contar los gobiernos para controlar sus relaciones comerciales con el resto de los países. De manera general se pueden clasificar en 2 grandes grupos, que son las medidas arancelarias y las medidas no arancelarias. Las instituciones gubernamentales del Estado son instancias que sirven para administrar, regular y organizar la convivencia social a través de la generación de normas y leyes que los individuos ejecutan mediante derechos y obligaciones. Las características de los organismos gubernamentales pueden ser muy variadas según su ámbito de acción y el país en el que se encuentra. Hay organismos orientados a cuestiones económicas, cuestiones sanitarias, cuestiones administrativas, de educación, etc. Existen, por tanto, organismos gubernamentales para cada asunto que es necesario atender dentro de los perímetros del Estado. Hay organismos gubernamentales encargados de proteger el medio ambiente dentro del país, otros encargados de preservar la memoria histórica, otros que se dedican a la emisión del dinero y documentación para los residentes, otros organismos se encargan de mantener organizado el sistema de educación y de trabajo. Cada uno de ellos elabora planes de acción con el fin de desarrollar un trabajo que sea satisfactorio para la nación. Entre algunas de las medidas que deben tomar se encuentra la de proponer leyes a que ayuden a llevar a cabo una buena labor y que den importancia a todo el trabajo que se realiza dentro de esta institución para el bien de nosotros, los ciudadanos. Unos de los ejemplos de instituciones gubernamentales vienen siendo el Servicio de Administración Tributaria, que conocemos como el SAT, también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es la CNBV, y la Comisión Nacional de Sistema de Ahorros para el Retiro, que es el CONSAR, y por último ejemplo tenemos la Casa de Moneda de México, que viene siendo la CMM. Ahora nos toca hablar del segundo tema, que viene siendo la pobreza y la migración mundial. La pobreza es la situación de no poder satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de una persona, o lo que se relaciona dentro de la vida de la persona misma, por falta de recursos o por cómo se alimentan, o la vivienda que tienen, la educación que muchas veces no tienen y la asistencia sanitaria. La pobreza puede afectar a una persona, a un grupo de personas o a toda una región geográfica. Según el Informe de Desarrollo Humano del 2014 del Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, 1 de cada 5 habitantes en el mundo viven en pobreza o pobreza extrema, es decir, 1.500 millones de personas no tienen acceso a saneamiento, agua potable, electricidad, educación básica o al sistema de salud, además de soportar carencias económicas incompatibles con una vida digna. La migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las especies de animales migratorios. La migración humana se clasifica en 6 grandes grupos o subcategorías, según su escala geográfica, las características del lugar de origen y del destino, su temporalidad, su grado de libertad, su causa
y según su edad de pobreza. Las causas de las migraciones humanas. Bueno, aquí hay varias causas. Una de ellas son las migraciones por causas ecológicas que están vinculadas a las catástrofes naturales que vemos en nuestros países o en nuestras regiones que obligan a las personas a abandonar su lugar de residencia. La otra es migraciones por causas económicas, que esta viene siendo la más común en las regiones de aquí de México, que se trata de la principal causa de migraciones vinculadas a la falta de desarrollo o a las crisis económicas del país. Los migrantes salen de las zonas buscando mejores oportunidades económicas. Otra causa muy común de las migraciones es las migraciones por causas políticas. Con el fin de evitar persecuciones o venganzas, muchas personas deciden emigrar a otro país para evadir la intolerancia política. Otra que viene siendo el último ejemplo de migración aquí que les voy a dar es la migración a causa de la guerra. El Estado Islámico y Boko Haram son dos grandes exponentes de este problema en África, pero a lo largo de la historia todos los pueblos han sufrido migraciones debido a las guerras que se hacen en ese país. Por último, voy a hablar sobre la crisis de Maduro en Venezuela. La crisis presidencial de Venezuela es una crisis política en torno a la legitimidad de quien ocupa la presidencia en Venezuela. Después de que el 10 de enero del 2019 la Asamblea Nacional de Venezuela declarara que Nicolás Maduro estaba usurpando el cargo de presidente y Juan Guaidó, en calidad del presidente de la Asamblea Nacional, tomara juramento como presidente encargado del país. Venezuela arrastra una crisis institucional desde el 2016, cuando el Tribunal Supremo de la Justicia, cuya designación es cuestionada por la oposición, ordenó la desincorporación de 3 diputados del estado Amazonas que habían sido acusados por la supuesta compra de votos. Sin estos diputados, la oposición perdía la mayoría calificación en el Parlamento venezolano. En el 2007, el Tribunal Supremo se adjudicó las competencias de la Asamblea Nacional, algo que dicho órgano consideró institucional y que desembocó en una fuerte ola de protestas durante el 2017. El gobierno de Venezuela reacciona a las protestas convocando a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, y esta elección fue rechazada por la oposición venezolana como fraudulenta, reclamo compartido por diferentes organismos internacionales y países de la región. En 2008, la Asamblea Nacional Constituyente adelantó la elección presidencial para mayo de ese mismo año, tanto la convocatoria, que recaía según la Constitución de 1999, en la Asamblea Nacional, como la campaña electoral y los resultados fueron rechazados por buena parte de la comunidad internacional. A principios del 2019, la Asamblea Nacional declara la usurpación del cargo del presidente de acuerdo al artículo 233 de la Constitución de Venezuela. Tras asumir la presidencia interna, Guaidó propuso 3 objetivos centrales para su estrategia política: el cese de la usurpación del gobierno de Nicolás Maduro, el establecimiento de un gobierno de transición impulsado por la Asamblea Nacional y la celebración de elecciones libres y transparentes. Guaidó fue reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, incluyendo el Grupo de Lima, con la excepción de México. La mayoría de países de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, Estados Unidos, Australia, Japón e Israel, entre otros países. Adicionalmente, 7 países reconocen la legitimidad de la Asamblea Nacional. Por otro lado, 20 países reconocen a Maduro, incluyendo algunos países del ALBA como Cuba y Nicaragua, además de países aliados como lo son China, Turquía y Rusia, mientras que 17 países se han declarado neutrales a esta crisis, junto con la Organización de las Naciones Unidas y el Vaticano. En las elecciones de mayo del 2018, el presidente Nicolás Maduro resultó reelegido en un clima rodeado de inseguridades, lo que llevó a muchos a creer que las elecciones carecían de validez. Pero al final de cuentas, las elecciones de Maduro fueron apoyadas por Rusia, por China y el ALBA.
atención. Esto ha sido todo de mi parte.